Casi todas las partes de nuestras vidas modernas dependen de las computadoras de alguna manera, y eso les ha dado a los delincuentes la oportunidad de explotar la tecnología de una manera que nunca antes había sido posible, tanto por la interconexión de las redes como por su complejidad. Es una batalla constante entre desarrolladores y hackers para mantener las cosas seguras, y a veces las cosas salen preocupantemente mal y han causado daños por miles de millones de dólares a quienes han divulgado datos confidenciales o han interferido con las operaciones de servicios vitales. Hoy estoy enumerando los 15 virus informáticos más aterradores jamás creados. Número 15. Saser. El virus Saser apareció por primera vez en abril de 2004. Está clasificado como un gusano, lo que significa que puede propagarse por las redes sin requerir interacción del usuario. La creación de este virus se atribuyó a un estudiante de ciencias informáticas alemán que buscaba explotar vulnerabilidades en el sistema operativo de Microsoft, y se convirtió en un problema tan grande que Microsoft ofreció una recompensa de $250.000, que equivale a 20.990.000 rupias, para descubrir quién fue responsable. En su núcleo, el gusano Saser explota una vulnerabilidad en el servicio del subsistema de la Autoridad de Seguridad Local, que es responsable de hacer cumplir la política de seguridad en el sistema operativo Windows. Esta vulnerabilidad se descubrió en una versión de Windows XP y Windows 2000, y permitió que el gusano creara un desbordamiento de buffer que causaría que el sistema fallara y luego se reiniciara sin el consentimiento del usuario. El gusano Saser se propagó escaneando direcciones IP aleatorias para identificar otros sistemas vulnerables. Una vez que se encontraba uno, el gusano se instalaba y luego el nuevo anfitrión comenzaba a escanear en busca de objetivos adicionales. Este método agresivo de autopropagación condujo a una interrupción generalizada, ya que generó un tráfico de red significativo y degradó el rendimiento del sistema. El impacto del virus Saser fue enorme, causó que millones de computadoras fallaran y se reiniciaran repetidamente, lo que llevó a un tiempo de inactividad considerable y a la pérdida de productividad. El costo total no se conoce por completo, pero con vuelos cancelados y procedimientos hospitalarios, hubo una pérdida muy real. Número 14. Zeus. El virus Zeus, también conocido como Zbot, es una pieza poderosa de malware que apunta principalmente a sistemas Microsoft Windows. Fue identificado por primera vez en 2007 y se hizo conocido por su capacidad para robar datos y financieros, principalmente mediante el uso de registro de teclas y captura de formularios. Zeus es un tipo de caballo de Troya, su desarrollo ha sido altamente efectivo para capturar información sensible de individuos y organizaciones, lo que llevó a fraudes financieros sustanciales y brechas de seguridad en todo el mundo. Zeus opera infectando una computadora anfitriona y permaneciendo inactivo hasta que detecta que el usuario ha accedido a un sitio bancario o ha ingresado información sensible. Una vez que esto sucede, el malware activa su función de registro de teclas o utiliza técnicas de captura de formularios para recopilar detalles de inicio de sesión, contraseñas y otra información crítica. Esta información luego se envía de vuelta a un servidor de comando y control, donde los ciberdelincuentes pueden acceder a ella y usarla para realizar transacciones fraudulentas, cometer robo de identidad u otras actividades maliciosas. Lo que hizo que Zeus fuera realmente peligroso fue su capacidad para evadir la detección de la mayoría del software antivirus. Logró esto gracias a su diseño sigiloso y a las frecuentes actualizaciones proporcionadas por sus desarrolladores, lo que ayudó a evitar la detección basada en firmas. Zeus ha sido responsable de robos financieros a gran escala de consumidores y empresas por igual, y para 2009 se decía que había infectado a más de 3.600.000 computadoras solo en los Estados Unidos, con miles de millones de dólares robados. El FBI reveló que se originó en Europa del Este y más de 100 personas fueron arrestadas. Número 13. WannaCry. El ataque de ransomware WannaCry, que ocurrió en mayo de 2017, fue un evento enorme que afectó a cientos de miles de computadoras en 150 países. Este ataque cibernético global utilizó un virus llamado WannaCry, que es un tipo de ransomware que explotó vulnerabilidades en Microsoft Windows, particularmente en aquellos sistemas que estaban sin parchar o ejecutando versiones más antiguas de Windows. El ataque fue sin precedentes en su escala debido al exploit utilizado, conocido como Eternal Blue, que se cree fue desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y más tarde filtrado por el grupo de hackers llamado Shadow Brokers. Este exploit aprovechó las debilidades en el protocolo del bloque de mensajes del servidor de Windows para propagarse por las máquinas de la red sin interacción del usuario, una capacidad que mejoró significativamente su difusión. Una vez infectado, WannaCry encriptaría los datos en la computadora afectada, haciendo que los archivos y sistemas fueran inaccesibles.
Luego, las víctimas recibían una demanda de rescate, generalmente en forma de Bitcoin, con un plazo para el pago a cambio de la clave de desencriptación para recuperar el acceso a sus archivos. La demanda generalmente se fijaba entre $300 y $600, y aumentaba si el rescate no se pagaba dentro de un tiempo específico. El impacto generalizado de WannaCry incluyó interrupciones significativas en infraestructuras y servicios críticos, incluidos hospitales, bancos, servicios de telecomunicaciones y empresas. Una de las organizaciones más afectadas fue el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, donde hasta 70.000 dispositivos, incluidos computadoras, escáneres de resonancia magnética y refrigeradores para almacenamiento de sangre, fueron comprometidos, lo que llevó a la cancelación estatal de miles de citas y operaciones. Al final, la propagación de WannaCry fue finalmente detenida por el descubrimiento accidental de un interruptor de apagado por un investigador de ciberseguridad. Número 12. Mirai. El virus Mirai fue una pieza de malware que apareció en 2016 y mostró el riesgo de usar el Internet de las cosas. Es un tipo de malware conocido como botnet, que es una red de dispositivos infectados que pueden ser controlados de forma remota por un atacante. Lo que distingue a Mirai es su enfoque en dispositivos IoT como cámaras digitales, DVRs y routers, en lugar de computadoras tradicionales, cosas que en ese momento rara vez se aseguraban de la misma manera que una computadora. Mirai opera escaneando Internet en busca de dispositivos que estén protegidos por nombres de usuario y contraseñas predeterminados o simples, que a menudo no son cambiados por los usuarios. Una vez que encuentra dichos dispositivos vulnerables, los infecta instalándose, tras lo cual el dispositivo se convierte en parte del botnet. Estos dispositivos infectados luego se utilizan para lanzar poderosos ataques de denegación de servicio distribuidos o ataques DOS, que pueden abrumar sitios web o redes inundándolos con tráfico desde múltiples fuentes. Quizás la instancia más infame del impacto de Mirai fue el ataque de octubre de 2016 contra Dine, un importante proveedor de DNS. Este ataque resultó en prolongados apagones en sitios importantes como Twitter, Netflix, Reddit y CNN. Esta interrupción de alto perfil trajo una atención significativa a las vulnerabilidades inherentes en los dispositivos IoT y al potencial alcance e impacto de los ataques DOS. Los creadores de Mirai, tras darse cuenta del potencial destructivo de su herramienta, eventualmente liberaron su código fuente públicamente, supuestamente para evadir la detección de las fuerzas del orden. Esta liberación condujo a varias ramificaciones del malware, empeorando los desafíos de seguridad. En respuesta a ataques como Mirai, ha habido un impulso por mejores prácticas de seguridad en el desarrollo y gestión de dispositivos IoT, incluyendo la implementación de mejores medidas de seguridad como actualizaciones regulares, contraseñas predeterminadas únicas y la instalación de software de seguridad, con la esperanza de prevenir que algo de esta magnitud vuelva a suceder. Número 11. CryptoLocker. CryptoLocker es una forma de ransomware que fue detectada por primera vez en septiembre de 2013 y apunta a computadoras que ejecutan sistemas operativos Windows. Se propagaba principalmente a través de archivos adjuntos en correos electrónicos y botnets existentes, y llegaba en un correo electrónico disfrazado de archivos legítimos, como un PDF o un documento de Word. Una vez que se abría el archivo adjunto, CryptoLocker encriptaba archivos en la máquina local y en cualquier unidad de red conectada con una encriptación altamente sofisticada que era virtualmente imposible de romper sin la clave de desencriptación en poder de los atacantes. Tras la encriptación exitosa de los archivos del usuario, CryptoLocker mostraba una nota de rescate exigiendo el pago a cambio de la clave. El rescate generalmente debía pagarse en Bitcoin, lo que dificultaba rastrear las transacciones. A las víctimas se les daba un plazo estricto para pagar, a menudo 72 horas, con la amenaza de que la clave de desencriptación sería destruida si se pasaba el plazo, dejando los archivos encriptados permanentemente inaccesibles. El impacto de CryptoLocker fue enorme, afectando tanto a usuarios individuales como a empresas en todo el mundo. Se estima que más de 500.000 máquinas fueron infectadas, con un porcentaje significativo de víctimas sintiendo que no tenían otra opción que pagar el rescate. El riesgo de CryptoLocker llegó a un final parcial en mayo de 2014, cuando un esfuerzo coordinado por fuerzas del orden y empresas de ciberseguridad logró derribar la botnet GameOverSeus, que fue instrumental en la distribución del ransomware. Durante esta operación, conocida como Operación Tow Farm, los servidores responsables de CryptoLocker fueron incautados y se interrumpió la comunicación entre el malware y sus servidores de comando y control. A pesar de esta caída, el legado de CryptoLocker persiste en la forma de varios derivados e imitaciones inspiradas en su éxito.
El virus cambió fundamentalmente el panorama del ransomware, demostrando su eficacia y rentabilidad al encriptar los datos de una víctima hasta el pago del rescate. Número 10. Kless. El virus Kless, que apareció por primera vez a finales de 2001, es considerado uno de los virus informáticos más destructivos de principios de los años 2000. Como gusano, Kless se propagó a través de sistemas de correo electrónico, explotando vulnerabilidades y por supuesto, en Microsoft Windows y los programas que se ejecutaban en él, particularmente los clientes de correo electrónico. Su capacidad de replicarse y propagarse sin la interacción del usuario lo hizo realmente peligroso y difícil de contener. Kless tenía una variedad de comportamientos sofisticados que le ayudaron a ser tan efectivo y a durar tanto tiempo. Podía replicarse, enviar copias a direcciones de correo electrónico encontradas en la libreta de direcciones de la víctima e incluso falsificar encabezados de correo electrónico. Esto significaba que los correos electrónicos que enviaba parecían provenir de direcciones diferentes, a menudo familiares, aumentando la probabilidad de que los destinatarios abrieran archivos adjuntos maliciosos y desencadenaran el virus. Uno de los aspectos más preocupantes de Kless era su capacidad para desactivar el software antivirus, lo que dificultaba a los usuarios detectarlo y eliminarlo. Además, podía instalar una puerta trasera en el sistema, permitiendo al atacante obtener control remoto sobre la computadora y acceder a información sensible. Esto no solo ponía en riesgo a los usuarios individuales, sino que también comprometía la seguridad de redes enteras. Finalmente, afectó a millones de computadoras en todo el mundo, causando una pérdida significativa de datos y una disminución de la productividad en la mayoría de los entornos personales y corporativos. El daño económico se agravó por la capacidad del virus de corromper archivos y sobreescribir datos, lo que significaba que las organizaciones enfrentaban no solo interrupciones operativas, sino también el desafío de restaurar datos que se habían perdido para siempre. Número 9. Code Red. El virus Code Red surgió en julio de 2001 y rápidamente se hizo famoso por su rápida propagación. Este virus, que se manifestaba como un gusano, específicamente atacaba computadoras que ejecutaban el software de servicio web IIS de Microsoft, donde explotaba una vulnerabilidad de desbordamiento de buffer en el software de indexación. Una vez que un servidor se infectaba, el gusano se replicaba y escaneaba Internet en busca de otros servidores vulnerables para infectar, lo que permitía que Code Red se proliferara ampliamente y con rapidez. Solo unas pocas horas después de su brote inicial, el virus había infectado a cientos de miles de servidores. Uno de los ataques más notorios del gusano Code Red ocurrió el 1 de agosto de 2001, cuando lanzó un ataque de denegación de servicio contra los servidores web de la Casa Blanca, instruyendo a todas las máquinas infectadas que contactaran estos servidores simultáneamente. El objetivo del gusano era sobrecargar los servidores y hacer que el sitio web fuera inaccesible. Sin embargo, la rápida acción de los ingenieros de redes, quienes redirigieron el tráfico y filtraron las solicitudes entrantes, logró detener el ataque y mantener operativo el sitio web de la Casa Blanca. El impacto económico de Code Red fue significativo, estimado en más de $2 millones, ya que los costos incluyeron la interrupción de operaciones, tiempos de inactividad de servidores, despliegue de parches y mejoras de seguridad. La propagación de este gusano fue otro ejemplo que destacó la importancia de una respuesta de seguridad rápida, particularmente porque Microsoft había lanzado un parche para la vulnerabilidad un mes antes del brote, pero muchos sistemas aún no habían sido actualizados a tiempo. Número 8. Belchia. El virus Belchia-Oñachi fue descubierto en agosto de 2003 y es un gusano de red que mostró tanto características dañinas como beneficiosas. A diferencia de muchos otros programas maliciosos, Belchia fue diseñado para propagarse a través de redes con la intención de corregir las mismas vulnerabilidades que explotaba para ingresar. Este gusano autorreplicante se dirigía a sistemas Microsoft Windows que eran vulnerables a fallas de seguridad específicas que también habían sido explotadas por el notorio gusano Blaster, que había surgido solo un mes antes. El método de infección de Belchia era escanear redes en busca de máquinas que mostraran estas vulnerabilidades de seguridad, específicamente aquellas relacionadas con el servicio RPCDX en Windows. Una vez que se identificaba un sistema vulnerable, Belchia explotaba la falla para obtener acceso y luego intentaba descargar e instalar parches desde el sitio web de Microsoft para cerrar la brecha. Además, intentaba eliminar el gusano Blaster si lo encontraba. Este comportamiento estaba destinado a ayudar a los usuarios a asegurar sus sistemas contra futuros ataques. Sin embargo, a pesar de estas aparentemente buenas intenciones, el impacto de Belchia no fue del todo positivo.
El método de escaneo y propagación del gusano generó cantidades significativas de tráfico en la red, lo que abrumó los recursos y provocó ralentizaciones en grandes redes corporativas. Esto llevó a graves interrupciones en las operaciones normales, y los cambios automáticos que Belchia realizaba en las configuraciones del sistema y su método de instalación automática sin el consentimiento del usuario planteaban serias preocupaciones sobre la estabilidad del sistema y el control del usuario sobre sus propios dispositivos y datos. La naturaleza incierta de Belchia planteó preguntas éticas y prácticas dentro de la comunidad de TI sobre la legitimidad e implicaciones de usar malware para combatir malware. Si bien algunos podrían argumentar que Belchia tenía un propósito correctivo, su método de implementación era similar al de un software malicioso, lo que lo hacía impredecible y potencialmente peligroso. Los sistemas podían fallar y podrían surgir consecuencias no deseadas debido a las modificaciones no autorizadas realizadas por este gusano. Número 7. Melissa. El virus Melissa, que comenzó a propagarse en marzo de 1999, fue nombrado en honor a una bailarina exótica de Florida y fue uno de los primeros virus en combinar eficazmente los elementos de los virus tradicionales con las características de un gusano. Creado por David L. Smith, el virus se originó a partir de un documento de Word infectado publicado en un grupo de noticias en línea. Este documento, titulado Lista, Doc, afirmaba contener contraseñas para 80 sitios web para adultos, pero en realidad albergaba el virus Melissa. Una vez que el documento se abría en Microsoft Word, Melissa explotaba las capacidades de macro de Word para propagarse. Automáticamente se enviaba a sí mismo a los primeros 50 contactos en la libreta de direcciones de Microsoft Outlook del usuario, lo que no solo facilitaba su rápida propagación, sino que también revelaba inadvertidamente información sensible. El impacto de Melissa fue rápido y grave. Al utilizar los sistemas de correo electrónico de los usuarios afectados, el virus logró sobrecargar los servidores de correo electrónico, interrumpir las comunicaciones de correo electrónico corporativas y gubernamentales, y causar una pérdida significativa de productividad. El virus se propagó globalmente en cuestión de horas, infectando cientos de miles de computadoras y causando daños estimados entre 300 y 600 millones de dólares. Organizaciones de alto perfil, incluidas Microsoft y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, se vieron obligadas a cerrar completamente sus sistemas de correo electrónico para evitar una mayor propagación. En respuesta al brote, se realizaron mejoras significativas en los protocolos de seguridad del correo electrónico, en los algoritmos de detección de antivirus y en la concienciación de los usuarios. Las repercusiones legales para Smith fueron severas. Fue arrestado en abril de 1999, y en diciembre de 1999, se declaró culpable de liberar el virus. Finalmente, fue sentenciado a 20 meses en prisión federal, multado con $5.000 y se le prohibió acceder a redes informáticas sin autorización judicial. Su enjuiciamiento fue uno de los primeros en subrayar las consecuencias legales de la distribución de software malicioso, estableciendo un precedente para cómo se manejarían los delitos cibernéticos. Número 6. Stormworm. El virus Stormworm, que se detectó por primera vez en enero de 2007, fue uno de los ejemplos más peligrosos de malware de mediados de la década de los 2000. Nombrado así por los titulares de noticias sobre tormentas que inicialmente utilizó como señuelo en las líneas de asunto de correos electrónicos, el Stormworm es un programa troyano que se propaga principalmente a través de correos electrónicos. Su nombre técnico es PCOM, pero ganó el apodo de Stormworm después de una de sus campañas de correo electrónico más exitosas, que atrajo a los usuarios con temas como 230 muertos por tormenta en Europa. Una vez infectadas, estas máquinas se convertían en parte de una botnet, que los creadores del malware utilizaban principalmente para enviar grandes volúmenes de correos electrónicos no deseados, realizar ataques de denegación de servicio distribuido, DOS, y robar información personal del host infectado. El virus se propagaba enviando correos electrónicos con titulares atractivos que jugaban con eventos actuales o intereses personales, y estos correos contenían enlaces o archivos adjuntos maliciosos que, al hacer clic o abrirse, ejecutaban el Stormworm. En su apogeo, se creía que la botnet Stormworm incluía millones de computadoras comprometidas y representaba un gran porcentaje del spam mundial. La detección y las contramedidas de los sistemas de seguridad contra el Stormworm fueron complicadas por su código polimórfico, que cambiaba cada vez que se ejecutaba, lo que lo hacía particularmente resistente al software antivirus. Los esfuerzos por desmantelar la red del Stormworm enfrentaron considerables desafíos debido a la naturaleza descentralizada y al anonimato de sus controladores, pero con el tiempo, las campañas de ciberseguridad dirigidas redujeron gradualmente la efectividad de esta botnet. Número 5. I Love You. El virus I Love You,
también conocido como el Lovebago, la carta de amor, es uno de los virus informáticos más virales y propagados jamás creados. Apareció por primera vez el 4 de mayo del año 2000 en Filipinas y rápidamente se convirtió en un problema global debido a su rápida propagación. Este malware combinaba la ingeniería social con la simple escritura de scripts para causar estragos en los sistemas informáticos personales y corporativos en todas partes. El virus iLoveYou era un gusano que podía propagarse automáticamente enviando copias a todos los contactos en la libreta de direcciones de correo electrónico de Microsoft Outlook de la víctima. Este método de distribución fue increíblemente eficiente y resultó en que el virus infectara decenas de millones de computadoras en solo unos pocos días. El mecanismo de entrega del virus iLoveYou era engañosamente simple pero efectivo. Llegaba a las bandejas de entrada con el asunto, te amo, y un archivo adjunto llamado, carta de amor para ti, TXVBS. La doble extensión del archivo era un truco utilizado por los creadores, ya que el código en punto era fácilmente pasado por alto por los usuarios que esperaban un archivo de texto inofensivo debido al TXT en el nombre. Una vez que se abría el archivo adjunto, se ejecutaba el script y se activaba el virus. Una vez activado, sobrescribía una variedad de tipos de archivos, incluidos archivos de Office, archivos de imagen y archivos de audio, haciéndolos inutilizables. También intentaba descargar un archivo de Internet, que era una aplicación para robar contraseñas que transmitía datos personales al hacker. El daño causado por este virus fue sustancial, con impactos financieros estimados entre 5.500 millones y 8.700 millones de dólares a nivel mundial. Las empresas y agencias gubernamentales de todo el mundo tuvieron que cerrar sus sistemas de correo electrónico para detener la propagación del virus y comenzar la recuperación. Los creadores del virus iLoveYou fueron finalmente identificados como jóvenes estudiantes de programación informática filipinos. En ese momento, sin embargo, no existía una ley en Filipinas que abordara específicamente la piratería informática, por lo que inicialmente no fueron acusados de ningún delito relacionado con la liberación del virus. Sin embargo, el evento llevó a un aumento en la legislación de ciberseguridad a nivel mundial, incluida en Filipinas, que pronto aprobó su primera ley contra el cibercrimen. Número 4. SQL Slammer. SQL Slammer, también conocido como Sapphire, comenzó a causar problemas en enero de 2003 como un gusano altamente agresivo y de rápida propagación que aprovechaba vulnerabilidades en el SQL Server de Microsoft y en el MS de 2000. Exploitó un problema de desbordamiento de buffer en el sistema, lo que le permitía ejecutar su carga útil y replicarse rápidamente, una característica única en ese momento, lo que dificultaba combatirlo. SQL Slammer era sorprendentemente pequeño, con un tamaño de aproximadamente 376 bytes, lo que le permitía caber dentro de un solo paquete de red. Debido a su pequeño tamaño y al método de propagación mediante UDP, era extremadamente eficiente para propagarse por redes. En solo unos minutos después de su lanzamiento, SQL Slammer había infectado a casi 75.000 hosts vulnerables, según estimaciones oficiales, y ralentizó significativamente el tráfico general de Internet. Provocó un denial of service, denegación de servicio, generalizado en parte de la infraestructura central de Internet, lo que incluyó la interrupción de miles de cajeros automáticos, la cancelación de vuelos y la interferencia en elecciones y servicios de emergencia. El diseño de SQL Slammer era simple pero efectivo. No intentaba robar información o corromper sistemas, sino que se propagaba para crear una enorme congestión de red. Esta congestión provenía de las enormes cantidades de tráfico generado cuando cada sistema recién infectado escaneaba otros sistemas vulnerables al azar utilizando el mismo exploit. Este método de escaneo aleatorio, combinado con una alta tasa de replicación, significaba que el gusano Slammer podía duplicar su tasa de infección aproximadamente cada 8 segundos y medio en su pico, convirtiéndolo en uno de los gusanos de más rápida propagación de su tiempo. SQL Slammer destacó varias vulnerabilidades críticas y deficiencias en las prácticas de gestión de redes y bases de datos y demostró nuevamente la importancia de mantener los sistemas actualizados. Las secuelas del SQL Slammer también tuvieron efectos duraderos en cómo las organizaciones manejan la seguridad de los sistemas y llevaron a mejoras en los protocolos de respuesta para enfrentar estas amenazas cibernéticas de rápida aparición. Número 3. ConfigCare. ConfigCare, también conocido como Dounadupo-Kidou, es un notorio gusano que apareció por primera vez en noviembre de 2008, explotando vulnerabilidades en Microsoft Windows para infectar millones de computadoras. La escala y resistencia del gusano ConfigCare lo convirtieron en uno de los brotes de malware más significativos en la historia de la informática.
Configcare es principalmente conocido por su capacidad para infectar computadoras a través de una falla en el servicio de servidor de Windows, utilizado por Windows 2000, XP, Vista, Server 2003 y Windows Server 2008. El gusano explota una vulnerabilidad en la forma en que los sistemas Windows asignan memoria para procesar solicitudes de llamada a procedimientos remotos. Microsoft emitió un parche para la vulnerabilidad un mes antes de que Configcare comenzara a propagarse, pero muchos sistemas permanecieron sin parchear y vulnerables. Una vez instalado, Configcare desactiva varios servicios del sistema, incluidos Windows Automatic Update, Windows Security Center, Windows Defender y Windows Error Reporting, para prevenir tanto la detección del gusano como la capacidad de corregir la vulnerabilidad explotada. Esto hace que sea un desafío para los usuarios eliminar el gusano de su computadora y restaurar los servicios afectados. Para empeorar las cosas, Configcare es un software altamente sofisticado y utiliza una variedad de técnicas avanzadas para evitar la detección y mejorar su durabilidad, incluyendo código polimórfico, generación dinámica de dominios y redes peer-to-peer. El gusano genera cientos de nombres de dominio diariamente como posibles servidores de comando y control, utilizando un algoritmo cambiante. Esta generación dinámica de dominios complica los esfuerzos para bloquearlo y desmantelar la red botnet que crea Configcare. El impacto de Configcare fue bastante amplio, afectando computadoras gubernamentales, empresariales y personales en más de 190 países. En enero de 2009, el gusano infectó la red informática militar francesa, obligando a que se dejaran en tierra varios aviones, y también se infiltró en el Ministerio de Defensa del Reino Unido y otras instituciones significativas. En respuesta al gusano, el Configcare Working Group se creó en 2008 como una coalición de investigadores, firmas de seguridad, registros de dominios y universidades. Este grupo trabajó en conjunto para reducir la propagación de Configcare coordinando las defensas e interrumpiendo sus comunicaciones CNC. A pesar de estos esfuerzos, Configcare sigue activo en algunas regiones hasta el día de hoy, persistiendo en máquinas que están mal protegidas o que no se han actualizado con parches de seguridad. Número 2. Stuxnet. Stuxnet es un gusano informático altamente sofisticado que se descubrió en 2010 y una de las razones por las que fue tan problemático es porque se cree que estuvo en desarrollo durante al menos 5 años. Fue el primer gusano conocido desarrollado para atacar y sabotear sistemas industriales. A diferencia de la mayoría del malware, que típicamente tiene como objetivo robar datos o causar fallos en los sistemas, Stuxnet fue diseñado para manipular sutilmente sistemas de control industrial, particularmente aquellos involucrados en el enriquecimiento de uranio. De manera alarmante, los objetivos principales de Stuxnet eran las centrifugadoras utilizadas en las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. Al infectar computadoras que ejecutaban software de Windows, Stuxnet buscaba el software Siemens Step 7, que se utiliza comúnmente en sistemas de control industrial. Una vez que infectaba esos sistemas, el gusano alteraba el comportamiento de los controladores lógicos programables de Siemens, que son fundamentales para mantener la operación de la maquinaria. Sorprendentemente, Stuxnet fue capaz de hacer esto sin ser detectado y causó la destrucción física de las centrifugadoras al hacerlas girar fuera de control mientras simultáneamente mostraba a los operadores que todo estaba funcionando normalmente. Como Stuxnet apuntaba a dispositivos iraníes, se cree que fue desarrollado por los Estados Unidos e Israel, aunque ninguno ha reconocido oficialmente la responsabilidad. Su descubrimiento obligó al mundo a reconsiderar el potencial de los ataques cibernéticos para causar daños físicos significativos y desestabilizar infraestructuras críticas, y forzó a los gobiernos a reevaluar los procedimientos de seguridad. El gusano utilizó múltiples zero-day exploits, que son vulnerabilidades desconocidas por el proveedor de software en el momento del ataque, y tenía un complejo conjunto de códigos de ataque que incluían componentes para propagarse, ocultarse y secuestrar sistemas. Se informa que Stuxnet arruinó aproximadamente una quinta parte de las centrifugadoras nucleares de Irán. El diseño de Stuxnet le permitió propagarse a través de unidades de almacenamiento USB, explotando una vulnerabilidad en la forma en que Windows procesa los accesos directos. Este método le permitió saltar brechas en la red, infectando sistemas no directamente conectados a Internet. Una vez que se encontraba un sistema adecuado, el gusano se actualizaba a sí mismo a través de comunicaciones peer-to-peer, permitiéndole recibir actualizaciones e instrucciones nuevas sin necesidad de conectarse a servidores externos. Número 1. MyDOM. MyDOM, considerado uno de los gusanos más dañinos de la historia, apareció por primera vez en enero de 2004. También conocido como Novar,
este malware rápidamente se hizo famoso por su velocidad récord en propagarse a través de Internet, principalmente por correo electrónico, y aún hoy, más de 20 años después, sigue manteniendo este récord. Destacó vulnerabilidades significativas en los sistemas de comunicación digital y marcó un punto de inflexión en cómo los expertos en seguridad y las corporaciones se enfrentan la amenaza de los gusanos de red. Fue tan efectivo al propagarse por correo electrónico porque contenía un lenguaje engañoso que animaba a los usuarios a abrir un archivo adjunto que parecía inofensivo. Los correos electrónicos a menudo incluían un texto que hacía que los adjuntos parecieran mensajes de error de servidores de correo u otras notificaciones del sistema, incitando a los usuarios a hacer clic en ellos sin sospechar. Una vez ejecutado, MaiDOM se instalaba en la máquina del usuario y comenzaba el proceso de replicarse y enviarse a sí mismo a las direcciones de correo encontradas en la libreta de direcciones del usuario. Este método de propagación no solo fue altamente efectivo, sino que también contribuyó a una sobrecarga significativa de los sistemas de correo electrónico a nivel mundial. Además de la propagación por correo electrónico, MaiDOM tenía un método secundario de difusión a través de la red de intercambio de archivos entre pares QESA. Se copiaba en las carpetas compartidas de QESA bajo nombres tentadores para engañar a los usuarios y que descargaran y ejecutaran el gusano. El virus también incluía una carga útil que lanzaba un ataque de denegación de servicio distribuido, DDoS, contra sitios web específicos, especialmente los sitios del grupo SCO y Microsoft, causando un extenso tiempo de inactividad, especialmente para SCO, que estaba involucrado en una batalla legal controvertida sobre el código de Linux en ese momento. La motivación detrás de estos ataques sigue siendo objeto de especulación, pero se cree ampliamente que estaba relacionada con la animosidad de la comunidad Linux hacia SCO debido a sus acciones legales. El impacto económico de MaiDOM fue enorme, con estimaciones de los daños que alcanzan hasta $38.000 millones. Estos costos se sumaron principalmente debido a pérdidas de productividad, tiempo de inactividad de los servidores, congestión de la red y el gasto necesario para combatir la infección. Incluso años después de su inicio, continuaron apareciendo variantes de MaiDOM, lo que demuestra que su base de código todavía se utiliza para crear nuevas amenazas, y esta persistencia muestra lo sofisticado que fue su diseño y los desafíos continuos que el malware presenta a los esfuerzos de ciberseguridad. Es asombroso que todavía sea el virus de propagación más rápida de todos los tiempos, pero en muchos aspectos eso demuestra que los programadores, administradores de redes y usuarios cotidianos son ahora mucho más conscientes de las amenazas que pueden plantearse. A principios de los años 2000, era un fenómeno relativamente nuevo, pero ahora, con tanto de nuestras vidas dependiendo de la tecnología, existen procesos para prevenir ataques masivos como estos y los ciberdelincuentes se enfocan en ataques más pequeños y enfocados. Gracias por ver el vídeo. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale al botón de me gusta, para llegar a más personas buenas como tú. Además, para ver las armas más avanzadas, inventos, gadgets y mucho más, haz clic en el vídeo a la izquierda de tu pantalla. Si quieres ver uno de nuestros mejores vídeos, haz clic en el enlace a la derecha. Gracias por ver el vídeo nuevamente, por favor actualiza tu software y nos vemos la próxima vez.